movimiento sísmico, voy a volver a repetir que es un agente endógeno para que quede aquí grabado, ¿ok? Bueno, lo tienen en la primera clase, pero lo voy a volver a repetir. Entonces, un agente endógeno es el que se produce en el interior de la corteza terrestre, ¿ok? Pero su manifestación siempre va a ser en el exterior, a largo plazo. No es tan, a lo mejor, tan visible dependiendo como la meteorización y la erosión y la sedimentación, pero sí puede ser, por ejemplo, cuando en el año 2004, si mal no recuerdo, hubo el terremoto fuerte en todo lo que es Indonesia, eso cambió, fue tan radical ese movimiento sísmico que cambió hasta un poquito el grado de inclinación del eje terrestre. Solo hablamos cuando hablamos del movimiento de rotación, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, se produce en el interior y su manifestación es en el exterior. Tiene varios agentes. Vamos a empezar por los movimientos sísmicos, ¿ok? Entonces, como dice ahí, un sismo, seísmo o terremoto es un temblor violento de la corteza terrestre causado por una actividad subterránea, generalmente un desplazamiento de las placas que forman la corteza terrestre. Ajá, ¿qué significa eso en otras palabras? Es un movimiento generalmente hay dos causas que puede producir un movimiento sísmico: el desplazamiento o la formación de una falla, ¿ok? Y la actividad volcánica. Cuando hay actividad volcánica siempre hay asociado un movimiento sísmico, ¿ok? Y por supuesto, cuando las fallas se están moviendo, Entonces, dime. ¿Te escucho? disculpa, ¿podría repetir? Sí, sí, claro. Yo lo iba a repetir ahorita. Okay. Entonces, estaba diciendo que cuando las fallas se están ajustando, hay movimiento sísmico. Un movimiento sísmico, hay una diferencia, porque aquí dice que es un seísmo, terremoto o es un temblor. Hay diferencias porque hay una escala para medir la intensidad del movimiento sísmico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros en Caracas hemos sentido diferentes movimientos sísmicos que, gracias a Dios, no han traído consecuencias ni estructurales ni de vida, ¿no? Porque la falla se está ajustando y entonces no es un movimiento violento. De hecho, una vez yo llevé al otro colegio donde daba Ciencia de la Tierra un geólogo de PDVSA, y él nos explicó que mientras él es feliz cuando hay un movimiento sísmico que es pequeño, porque eso significa que la falla se está moviendo poco a poco, no como en el terremoto del 61, ¿verdad? Que el movimiento fue muy brusco, el movimiento de la falla, y entonces hubo bastantes pérdidas estructurales en Caracas que lamentar, en La Guaira y de vida. Obviamente la población de Caracas no era la misma que en estos momentos, ni habían todas esas estructuras que llamamos los barrios caraqueños, que son la gran preocupación. Otra de las cosas que exprimía este geólogo es que él no podía entender cómo en una ciudad sísmica había tantos edificios de cristal sumamente peligrosos, ¿ok? En el momento de un gran temblor, porque no sabemos cómo se puede desprender esos cristales, porque el movimiento puede ser hacia adelante, puede ser hacia atrás, puede ser hacia arriba y hacia abajo. Entonces, bueno, él siempre dice que es buenísimo, y yo lo sigo viendo por allí, y él siempre dice que cuando hay un movimiento sísmico es lo mejor, porque siempre y cuando sean de bajas magnitudes, porque significa que la falla se está moviendo poco a poco. Entonces vuelvo a repetir, para los que no copiaron, un movimiento sísmico, ¿verdad? Es un desplazamiento violento de la corteza terrestre.
que puede sucederse porque se está originando una falla, o sea, se está formando una falla que no existía, se está moviendo la falla existente, o siempre que hay actividad volcánica, la expulsión del magma genera una energía tan grande que también produce movimientos sísmicos. Siempre que hay actividad volcánica, viene asociada a un movimiento sísmico, o el movimiento sísmico se produce por la actividad volcánica. ¿Okay? Luego tenemos aquí que hay dos puntos que estudiar en un movimiento sísmico. Vamos a cambiar de lámina. El hipocentro y el epicentro. El hipocentro, como ven allí en las dos láminas, es el punto donde se produce el movimiento sísmico en el interior de la corteza terrestre. Repito, es el punto donde se produce el movimiento sísmico en el interior de la corteza terrestre. Ahí en los dos dibujos ustedes ven que hay una falla dibujada, por lo menos en el primer dibujo, en la parte superior, señala la falla, aquí no, pero se ve la fractura. Dime. Profe, ¿podría repetir lo que era hipocentro? Sí, es el punto donde se produce el movimiento sísmico en el interior de la corteza terrestre. Y siempre está relacionado con la falla que está moviéndose. En este caso, la falla ya está allí y lo que está haciendo esas dos fallas es moviéndose y produciendo entonces el movimiento sísmico. El epicentro es el punto donde se manifiesta con mayor intensidad ese movimiento sísmico en el exterior de la corteza terrestre. Repito, es el punto donde se manifiesta con mayor intensidad el movimiento sísmico en el exterior de la corteza. Como ven allí, está paralelo al hipocentro. Por supuesto, es allí donde hay la mayor intensidad, pero esa onda, ¿verdad? Se va transmitiendo, que por ejemplo ha habido movimientos sísmicos en Colombia y se siente en el Táchira, ¿ok? Porque depende de dónde a dónde vaya la falla, porque la falla no es un pedacito y ya, ¿ok? La falla atraviesa grandes extensiones de terreno. El aparato para medir el movimiento sísmico es el sismógrafo, ¿okay? El que te mide la intensidad del movimiento. Y la escala más utilizada es la de Richter, aunque está también la de Mercalli, pero casi no la utilizan. Esa escala de Richter va del 0 punto algo hasta 10, ¿ok? Por supuesto, esos son los movimientos sísmicos de mayor intensidad, los de 8, 9, 10. Pero si las estructuras están bien construidas, por ejemplo, los chilenos, los japoneses, están muy acostumbrados a esas magnitudes de temblores, pero tienen estructuras adecuadas, construidas para ese tipo de intensidad, que a veces también no resisten, todo depende, ¿no?, del tipo de movimiento.